acudir a la cita. Imagino que tienes muchas preguntas. El hombre, desde sus orígenes, siempre se ha cuestionado tantas cosas y se ha dado la tarea de responder dichas interrogantes. ¿Sabes? En la búsqueda de las veritas del universo, el hombre ha creado dioses, religiones y ciencias. Vayamos pues en busca de la sabiduría y el conocimiento. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Veritas de Universus. El día de hoy traemos un tema que ya medianamente hemos tratado en otras emisiones, pero ahora lo vamos a ver desde el punto de vista antropológico. Le agradezco mucho a la gente que está ahorita en directo. Por acá está Alberto Villegas, está por acá Carmelita junto con el Costalito viendo el programa, Lilia, Talula Lisbeth, Sofía Mortensen, mi querido hermano Eloy, Jorge Soberón, Saskia desde Sonora también. Yo creo que por ahí tienes a tu baby también mirando el programa o escuchándolo. Muchísimas gracias. El tema de hoy es la muerte, pero vamos a tocar el tema desde un punto de vista un tanto antropológico, no inclinado hacia una etnia o hacia un pueblo en particular, es decir, mayas, aztecas, vikingos, egipcios, etcétera. Por acá ya apareció también mi querido hermano Juan Pablo Cacique, Yara Noble, Sashenka también anda por acá. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Medios de comunicación, ya saben, teléfono en cabina el 67980290, el WhatsApp 55 37 66 20 59. Estamos presentes en las redes sociales, en el Facebook, obviamente nos pueden encontrar como Circo Volador Radio. A un servidor lo pueden localizar como asmisael.montenegro de Lerx. En el Instagram nos pueden encontrar como Circo Volador, a un servidor como Lord-Asmisael, se me olvida, es que casi no uso el Instagram. Y en el Twitter como @Circo Volador y @Asmisael. ¿Qué les parece si vamos entrando ya en lo que es el tema con esta rolita? Este es un grupo de lo que denominamos la vieja escuela, porque incluso es un poquito más viejo que Metallica, ya cuando comenzaba el metal, antes de que hubieran todas estas corrientes, el glam metal, speed metal, power metal, viking metal, bla 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 bla. Esto corre a cargo de una banda que se llama Death, es decir, muerte en inglés, y vamos a abrir con esta rola que se llama El Filósofo. Espero que sea de su grado, esto apenas está comenzando, no se me muevan de donde están. A ver quién está por acá. Acaba de entrar Alejandro, acaba de entrar esta Kasha. Yo creo que también tienes tú ahí a tu baby cerca desde chiquito. Vayan poniéndoles buena música para que se vayan cultivando. Yo creo que cuando ponga la música y por experiencias que ya me han pasado, le voy a bajar un poquito. No sé si recuerden que ya en emisiones pasadas me bota la transmisión por aquello de los derechos de autor de la música, entonces yo creo que lo voy a tener que hacer. De todos modos, pues yo les estoy pasando tanto el nombre de la banda como de la canción, por si les late y en determinado momento pues quieren bajarla para su teléfono, computadora, etcétera. Esto es de una banda que se llama Dead. De hecho ellos en prácticamente todas las portadas de sus discos aparecía una imagen de la muerte, es decir, digamos que de la parca. La historia de este grupo es bastante interesante, yo no la conocía. En la mañana Rodrigo me la estaba haciendo llegar. Resulta que él fue un músico de escuela
aunque escuchen los guturales, este chavo hacía los samples y después se metía al estudio ya a generar lo que era la canción. Fue uno de los precursores, yo me atrevería incluso a decir que fue de los padres del metal, como ahora lo conocemos, como les decía al inicio, antes de Iron Maiden, de Metallica, etcétera, ya estaba Death, y lamentablemente a él le diagnostican un problema en la cabeza, me parece que era un tumor, la operación en aquel entonces era carísima, y a pesar de que estuvieron en una junta reuniendo fondos, etcétera, pues no se logró reunir la cantidad que se necesitaba para la operación y pues él lamentablemente fallecería, aunque nos dejaría como legado su música. A ver quién anda por acá. Acaba Carmen, si no me ibas a mandar esa carita, ¿cuál era? Bueno, por acá está Kim Monroy desde Puebla, por acá está también Mariana Torres desde la tierra tapatía, desde Guadalajara. Muchísimas gracias por estar mirando por estar mirando el programa. Vamos empezando apenas, todavía no se pierde nada de información. Sofía, Angie manda saludos. Muchísimas gracias, Angie, por estar escuchando y mirando el programa. Hoy va a ser un poco diferente el modo en que voy a llevar el programa. Es desde un punto de vista antropológico, entonces espero que le sigas el paso, y si no, pues por acá me puedes aventar tus dudas y comentarios. Muy bien, ya estamos de regreso. Les comentaba que el tema de hoy es la muerte. La muerte está presente todos los días en cualquier ámbito de lo que nos rodea. No es solamente hablar de la muerte de un ser humano, pero sí, el hombre es el ser más complejo y complicado que hay en la faz de la Tierra. Su mundo y su entorno se encuentran en un constante cambio de variantes. Su constitución biológica y las transformaciones fisiológicas que lleva a cabo a lo largo de su vida lo hacen un tanto diferente a los demás seres. Tal complejidad tiene una especie de red en donde todas las esferas y ámbitos del hombre lo van convirtiendo cada vez más y más en complicado. La vida en sí del hombre, desde el instante en que se volvió consciente, verdadero, ha girado en torno a la muerte. Cuando el hombre se vuelve consciente de sí mismo, de sus facultades, de que en cualquier momento puede fallecer, ahí se da también un cambio en la psique del ser humano. Este cambio en la psique, pues vendría a ser hace miles de años, cuando vamos evolucionando, cuando vamos... Es un cambio tan importante, tan radical, que lo podríamos poner incluso en comparación de cuando el hombre era errante, que iba de un lugar en lugar, hasta que en algún momento el hombre ya se queda en un lugar y ahí hace vida y se empieza a expandir. Recuerden sus clases de historia de la secundaria, todo eso del hombre errante, el hombre nómada, más o menos ese cambio. Cuando el hombre se da cuenta de que la muerte está presente no nada más en los animales que caza para comer, sino en sí mismo, es un cambio muy importante. La muerte, tal cual, se ha reducido a un simple hecho científico, un simple dato positivo sujeto a observación y a experimentación también. Estas representaciones de la muerte han sufrido también muchos cambios a lo largo de la historia, de un ir y venir de antropólogos, historiadores, biólogos, médicos, forenses, etcétera, etcétera. Para esta gente, la muerte es simplemente o es una representación de que nuestro cuerpo es una máquina, tal cual. Y cuando alguien muere, quiere decir que la máquina se ha parado. La máquina simplemente dejó de funcionar.
Estas representaciones de la muerte son intrínsecas dependiendo de la cultura en la que nosotros estemos estudiándola, mirándola, observándola. Si lo vemos desde un punto de vista frío, como se les estoy mencionando, de que el cuerpo humano es una mente, ¿qué es lo que mantiene a nuestro cuerpo funcionando? Bueno, hay quien dirá que si fuera una computadora, el disco duro es nuestro cerebro, el procesador es nuestro corazón. Cuando se avería algo, muere. Y sin afán de entrar en algo más espiritual o religioso, porque incluso recordarán ustedes un experimento que les he platicado en otras ocasiones. Esto lo llevó a cabo un médico cuando le salta a la cabeza una duda que yo creo que muchos hemos tenido. Hay personas que piensan mucho respecto al alma, respecto al espíritu, tomándolo como una especie de complemento de nuestro cuerpo, es decir, sea uno religioso, católico, judío, cristiano, mormón, evangélico, testigo de Jehová, etcétera, etcétera. En todas las religiones hay una concepción del alma. Se dice que cuando uno muere, cuando el cuerpo muere, cuando la carne ya no es, el alma viaja hacia un entorno. Los budistas creen que reencarna. Las religiones de Occidente pues tienen otras ideas, como por ejemplo el hecho de que uno va al cielo o va al infierno o va al purgatorio o simplemente se apaga la luz y uno tiene que esperar el día del juicio final para que ese espíritu, ese ser vuelva a la vida y bueno, se le lleve a cabo una especie de juicio. Este médico se hace esas preguntas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno muere? Bueno, sabemos que por ejemplo en el caso de la gente que murió en la guillotina, se cree que después de que era cercenada la cabeza del cuerpo humano, la cabeza o la mente, el cerebro mejor dicho, tenía todavía impulsos eléctricos, que incluso hubo casos en que los ojos se movían, la boca se abría, la lengua salía. Es decir, podrían pensar que seguía vivo, pero ¿cómo podía seguir vivo si la cabeza estaba separada del cuerpo? Ahora sabemos o se cree incluso que una persona puede escuchar todavía cuando el corazón ha dejado de latir. Mientras las ondas sigan llegando al cerebro, este sigue siendo consciente de su entorno. Después de haber analizado todo esto, este médico se da a la tarea tan macabra de buscar a gente que ya estaba prácticamente al borde de la muerte. Se la lleva a una clínica, son puestos en una... bueno, ni siquiera eran camas, eran... hagan de cuenta como lo que se utiliza en las morgues, es decir, una plancha de acero donde son depositados los cuerpos para la autopsia. Y básicamente el experimento consistía en esperar a que la gente muriera. Había gente que tenía enfermedades obviamente terminales, que posiblemente tenían 5 días de vida, les quedaban 3 días, 1 día, horas. Este hombre se dio la tarea de estar monitoreando ondas cerebrales, latidos del corazón, el pulso, etc. Cuando finalmente la maquinita a la que estaban conectada aventaba esa línea así, de que ya no estaba vivo, él empezaba a tomar notas. Entre las notas que empezaba a tomar era el peso de la persona. Resulta que en todos estos casos que la gente moría, fueron alrededor de una veintena de fallecimientos. En todos los casos había algo en particular. Cuando la persona exhalaba por última vez y fallecía, es decir, que ya no tenía signos vitales, en la báscula había una pérdida de 21 gramos. En todos y cada uno de los casos, el cuerpo perdía 21 gramos. Este científico, después de este experimento, que obviamente fue reprobado, y bueno, lo acusaron desde ser el Doctor Muerte, Frankenstein, bueno, muchos apodos le pusieron al tipo. Cae en la conclusión de que el alma, si es posible llamarlo de esta manera, o el espíritu,
pesa 21 gramos. Si lo vemos desde un punto de vista más científico o más médico, sabemos que nosotros, es decir, nuestro cerebro, nuestro corazón, funciona por medio de electricidad. Es por eso que cuando nos da un infarto, pues nos avientan el choque eléctrico para reanimar. Pero si ese fuese el caso de que esos 21 gramos corresponden al alma o al espíritu que está abandonando el cuerpo, quiere decir que esa energía eléctrica de la cual está compuesto nuestro cuerpo se puede medir en una escala, digamos que de amperes, miliamperes, pero no se puede medir en una escala de peso como tal. Es decir, no podemos decir X cantidad de miliamperes o amperes que hacen latir nuestro corazón y que nos llevan los impulsos hacia el cerebro son 21 gramos. Ahí es donde quedó, digamos que la duda o la disyuntiva. Posteriormente se tratarían de hacer experimentos de esa misma magnitud, pero obviamente la comunidad científica y médica ya había avanzado, se seguía satanizando, jugando a ser Dios prácticamente, el hecho de tener a una persona encima de una báscula, esperar a que falleciera y ver entonces cuánto bajaba su peso corporal a la hora de fallecer. Por acá me está comentando esta Saskia. Me recuerda mi experiencia en periciales, me tocaron 2 nalgadas por parte de un baleado, sin embargo padecía una enfermedad venérea. Ah, chinga, ¿cómo estuvo? O se murió de la enfermedad venérea o se murió plomeado el compa. Bueno, me imagino que cuando estaba levantando el cuerpo, cuando tú estabas levantando el dictamen pericial, porque bueno, esta Saskia es perito, de hecho se da mucho en las morgues, de que el cuerpo está sobre la plancha, por alguna razón, bueno, no por alguna razón, es decir, los músculos se empiezan a contraer, los ligamentos, etcétera, etcétera, y pues hay cuerpos que las piernas pueden moverlas, el brazo lo pueden extender, pueden abrir en un compás las piernas, pueden incluso, ha habido casos en los que incluso los cuerpos bueno, no sé, ¿cómo lo podemos decir? Se sientan encima de la plancha. Entonces imagínense ahí el pobre cuate de guardia que no está esperando a ver a qué hora sale y de repente el muertito se le para o la mano hace esto. Pero bueno, ya sabemos que esos son meramente reflejos. Yo creo que a Saskia fue lo que más o menos le pasó. Por acá está Blanca Lisette Clemente, si tengo bien entendido, me estás mirando desde Estados Unidos, de Los Ángeles, y si no, por favor corrígeme. A lo largo de la historia, la muerte ha estado presente de una u otra forma en el pensamiento del hombre, tanto para tratar de enderezar su camino, para tratar de confabularse, es decir, si ya vemos en una especie de deidad este ser, los griegos lo llamaban Thanos, el dios de la muerte, no Thanos el de Infinity War, o sea, ese güey era otro pedo. La gente que sabe de medicina o que habrá estudiado medicina en su momento, pues sabe que ahora ya hay una rama tal cual reconocida a nivel mundial que se llama la tanatología, que es una rama de la medicina que ayuda a los familiares de una persona que está en una etapa terminal de enfermedad a sobrellevarlo e incluso más allá, bueno, después de que esta persona muere, a sobrellevar ese duelo. En otras culturas, pues no había ese temor, pero sí existía ese respeto. El ejemplo yo creo que más claro es el de nuestros antepasados, los aztecas, los olmecas, mayas, etcétera. Ellos tenían una deidad, en el caso de la capital de México, los aztecas, el dios del inframundo, porque ahí me gustaría hacer un paréntesis bien grande. Mucha gente cree que era el dios de la muerte. No era el dios de la muerte, era el dios del inframundo, es decir, el dios que reinaba en el inframundo, así como un Hades griego. En este caso los aztecas tenemos todavía a el señor Mictlantecutli, y era una parte masculina y había una parte también femenina que a su vez se unificaban y eran los señores del inframundo.
En sí podríamos llamarlos los señores de la muerte o del lugar de la muerte llamado Mictlán. Por acá me contesta Blanca, sí, desde Los Ángeles. Muchísimas gracias, Blanca, por estar mirando y siguiendo el programa. En la antropología convergen diferentes formas de ver a la muerte, de tenerla en ese espacio, en conjunto con las diferentes ciencias del hombre. ¿Cómo ven un médico cómo ve la muerte? Independientemente de la religión que profese el médico, pues ellos ven la muerte como algo totalmente, y valga la redundancia, médico, es decir, paro respiratorio, infarto al miocardio, derrame cerebral, aneurisma, etcétera, etcétera. Incluso Aristóteles, Platón veían de esa forma la muerte como un fallo, un momento en el que la naturaleza simplemente sigue su curso. Para esta gente, para los antiguos, para los griegos, más que importarles investigar qué pasaba después de la muerte, físicamente hablando, es decir, si uno iba a los campos elíseos, o iba al monte Olimpo, o iba hacia el Hades, ellos, la concepción que tenían de la muerte, yo me atrevería a llamarlo legado. Para ellos era más importante qué es lo que dejaba una persona después de su muerte. Es decir, muchos dejaban esposa, muchos dejaban hijos, nietos, sobrinos, primos, etcétera, etcétera. Pero para ellos les importaba más lo que una generación, 2 generaciones, 3 generaciones fueran a pensar de ellos posteriormente. Por eso es que se da tanto estas historias de los llamados héroes. Por ejemplo, creo que uno de los más conocidos podríamos llamarlo Alejandro Magno. Este joven que cuando tenía 30 años ya había conquistado lo que se conocía en aquel entonces, lo que era Europa, Asia, África. Llegó hasta incluso Babilonia, lo que se conocía en aquel entonces a Babilonia. Llegó a lugares donde la gente pensaba que el mundo se acababa, que no había más. Alejandro Magno llegó hasta allá, y cuando se le decía, oye, pero Alejandro, ya conquistaste todo el mundo conocido, tienes tantas tierras a tus pies, tantos súbditos, riquezas, mujeres, fama, gloria, ¿qué más quieres? Alejandro siempre contestaba un poco lo mismo, y eso que contestaba era: quiero que no me olviden, que la gente dentro de 1000 años siga hablando de mí como si yo hubiese muerto el día anterior. Y se logró. Obviamente se logró, así como otras figuras importantes, como en su momento fue Platón, Aristóteles y los grandes filósofos y padres de las ciencias que ahora todavía llevamos a cabo. Medicina, filosofía e incluso, ¿por qué no llamarlo?, la litigancia, la abogacía, que también nos heredaron los griegos, después los romanos, etcétera, etcétera. La muerte, antropológicamente seguimos hablando, la muerte es el gran proyecto, es el fin totalizador. En la muerte acaba la conciencia del hombre, diluyéndose en lo desconocido, porque a pesar de que hay mucha gente que ha jurado que ha estado muerta 2 minutos, 5 minutos, horas incluso, y que regresa, y esa gente nos ha dado su vistazo de lo que hay más allá. Hay algunos que hablan de un túnel con una luz al fondo. Hay algunos que han hablado y dicen: volví a ver a mi padre, a mi abuelo, a mi tío, etcétera. Es decir, pero realmente no nos consta. No podemos decir que esta persona realmente estaba diciendo la verdad o lo estaba inventando, o no nos consta. Por eso es que es la conciencia del hombre diluyéndose en lo desconocido. La muerte entonces es en parte metafísica, pero también es un acontecimiento, es aleatoriedad, es focalización, es accidente. La muerte es hegeliana, pero
es decir, bueno, egleriana, si tomamos en cuenta el apellido de Engel, pero también la muerte es, a ver si lo puedo pronunciar bien, es Nietzsche, Nietzscheniana, hablando de Friedrich Nietzsche. Es también el eterno retorno a la vez. Se habla de que la muerte es un fin, es decir, tu vida mortal ya terminó, pero podría ser un retorno si hablamos de reencarnación, como en el caso de los budistas, como en el caso de los hindúes. La muerte se nos presenta como biológica, pero también como cultural, también simbólica. Somos los únicos seres vivos sobre la tierra que reflexionamos acerca de la muerte, y no solo de la muerte, sino, y esto me gustaría mucho puntualizarlo, de nuestra propia muerte. Es el siguiente paso que nos lleva a una nueva madurez. Creo que a todos nos ha pasado en alguna etapa de nuestra vida, hablando, llega un momento en el que somos jóvenes, que pensamos que todo lo podemos, todo lo vamos a hacer. Por ahí decían los abuelitos que nos queremos comer el mundo a mordidas, ¿no? Que no queremos abarcar tanto y hacer. En ese momento todavía no somos conscientes de que sí, a lo mejor tenemos 15, 16, 17 años, somos jóvenes, nos creemos más inteligentes, más fuertes que nuestros padres, que nuestros semejantes. No somos conscientes de la muerte como tal. Esa conciencia de mortalidad, esa conciencia de muerte nos va a llegar cuando entremos a una etapa de madurez, o nos puede llegar antes en el caso de que, no sé, por ejemplo, suframos un accidente, un choque automovilístico, una caída, etcétera, y es entonces cuando estamos en un hospital y nos cae el 20 y decimos, ay güey, o sea, me pude haber muerto. Y llega ahí un cambio mental, psicológico, un cambio en la psique que nos mueve, pues vamos a decir así, casi literalmente nos mueve el tapete. La vida irrumpe en la muerte en todo momento, donde quiera, y aunque suene a comercial de película y destino final, pero es la verdad, la muerte está presente en cualquier momento, en cualquier lugar. No podemos sentirnos a salvo ni siquiera en nuestra propia cama. Es algo que puede llegar en cualquier momento, estemos o no preparados psicológica, emocional, económica, social, familiar, etcétera, etcétera. Por acá tengo una cita de un autor de apellido Morín y voy a leerlo. El hombre no solo se apropia míticamente de la ley muerte-resurrección para fundamentar su propia inmortalidad, sino que se esfuerza también por utilizar mágicamente la fuerza engendradora de vida que constituye la muerte para sus propios fines vitales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la muerte que nos da vida nos hace conscientes de nuestra finitud, es decir, de nuestra propia muerte, de nuestro estado efímero y transitorio en este plano astral. Mantiene y delimita la existencia. La muerte nos particulariza. Sin ella no somos nada ni nadie. Por ahí hay un viejo, no sé si llamarlo dicho o idea, que dice que sin la muerte no habría vida. Se rompería un ciclo pues muy importante. Desde que el hombre comienza a razonar y el hombre se hace consciente de este fenómeno llamado muerte, aparecen los grandes mitos, las grandes leyendas, las religiones, los cultos, las creencias, que le darían vida a la historia homínida. La muerte es una duplicación, una especie de reflejo, de espejo frente a uno. Los muertos en las sociedades prehistóricas poseen alimentos, armas, ropas, deseos, pensamientos, motivaciones. Los muertos son dobles de los vivos y viceversa. Creo que esto tendría un poco más de sentido si lo equiparamos a esta bonita
tradición, costumbre que vamos a vivir en pocos días, la cual es la celebración del Día de Muertos. Cuando ponemos nuestras ofrendas en los hogares, la foto del abuelito, del papá, del hermano, del tío, del sobrino, ahí creo que para que nos entendamos un poco más, ahí es cuando yo hablo de que el muerto es uno con el vivo, porque a este muerto le ponemos comida, bebida, dulces, juguetes, todo aquello que a esta persona en vida le gustaba, le atraía, le hacía feliz, se lo ponemos en la ofrenda para que él, en esa fecha, en 1 de noviembre, 2 de noviembre, él esté tan vivo como nosotros y pueda volver a degustar esas comidas, esas bebidas, ese cigarrito, etcétera, etcétera. La muerte es también una especie de renacimiento, es un ciclo interminable como las religiones cristianas y budistas nos lo marcan, aunque cada una de ellas lo interprete de diferente manera. Obviamente en el budismo nos habla de que si tú mueres hoy como ser humano, puedes reencarnar, y esa manera en la que vas a reencarnar pudiese ser o no en otro ser humano o en un animal, en una planta, en otro ser vivo, en pocas palabras. Es evidente que no se sabe mucho acerca de la muerte, solo se sabe acerca de la actitud que nosotros tomamos frente a ella. La tristeza, la rabia, hay por ahí, no sé si ustedes sepan, algo que se le llama las 5 etapas del duelo, que es aceptación, negación, negociación, otra vez negación, y bueno, finalmente vas aprendiendo. En estas etapas se ven mucho en lo que les comentaba hace un ratito, en lo que es la tanatología. Es como estos pues médicos tanatólogos van llevando de la mano a estas personas que han perdido a un ser querido, porque obviamente cuando nos avisan de la muerte, del fallecimiento de un ser querido, lo primero es la negación. Lo primero que decimos es no puede ser posible. Yo lo vi en la mañana, yo lo vi hace una hora, él estaba bien, no es cierto, me estás mintiendo. Luego viene viene una especie de negociación, ¿no? El estar frente al cajón y decir, me hubieras llevado a mí, ¿por qué te lo llevaste? Llévame a mí y te lo cambio, y etcétera. Esto se da un poco más en el caso de padre e hijo. Cuando fallece un hijo, se da esta negociación. Luego viene la aceptación de decir, bueno, pues ya era su turno, ¿no? Ya le tocaba, ya necesitaba descansar, ya tenía que dejar de sufrir. Pero justo en ese momento, cuando nos llega ese confort, viene otra vez esa etapa negativa. Nos llega otra vez ese dolor que nos pega. A ver, por acá, Marilu García, muchísimas gracias por estar viendo la transmisión. Shaq Dancer, Betex, por acá muchísimas gracias. Humberto, Lolo, saludos. Lolo, quiero pensar que eres el Lolo del que yo me acuerdo, o eres otro Lolo, porque yo nada más conozco un Lolo, así que por acá ponme de dónde nos conocen. Quiero pensar que eres el Lolo que yo conozco, no otro Lolo. Ay, güey, ya me pasé de la media y nadie me jala las orejas por acá. Vamos a escuchar otra rolita también a cargo de esta banda llamada Death, es decir, muerte. Esto que vamos a escuchar se llama Spirit Crusher. Esto apenas va, bueno, un poquito más de la media. Espero que les guste la rola. Yo voy a enjuagar un poquito la garganta. Disfruten esta rolita. Ah, si eres el Lolo que yo conozco, de Marketing Group de allá en mis tiempos de investigación de mercado. Qué bueno, mi Lolo, qué bueno que te mandas un mensajillo. Puede ya ver si más al ratito me aventas inbox tu número. Nos echamos un WhatsApp, platicamos para ir a echar un cafecito, una comida, ahí te caigo. Muchísimas gracias, mi Lolo, por me río de nervios porque no me acuerdo cómo te llamas, cabrón. Ah, ya, Ernesto. Perdón, Ernesto, muchísimas gracias por estar siguiendo la transmisión. Aguántame tantito, voy a hacer una pequeña pausa, los voy a dejar un poquito con la rola y antes de que acabe yo regreso con ustedes, ¿va?
¿Qué onda? ¿Quién sigue aquí? Por acá está Lilia, por acá está todavía Carmela y el costalito, por acá está Lolo. De veras, qué gusto mi Lolo, saber de ti. De hecho, precisamente el sábado que andaba por el centro, vi a una persona que se parecía mucho a ti, hasta dije, ay güey, no es Lolo, pero me dio vergüenza gritarle Lolo y que regresara el güey y pues me agarré a catas, ¿no? Porque no era Lolo. Mi querido hermano José Juan, muchísimas gracias por ya estar aquí en la transmisión, te lo agradezco mucho. Ya vamos a la micha. Gracias por aguardar este tren. Continuamos entonces en donde nos habíamos quedado. Regresamos. Aún hay mucho por aprender. Ok, regresamos. Fíjense que los primeros hombres que habitaron el globo terráqueo sepultaban a sus muertos con piedras, ramas y tierra. Es decir, era un sepulcro bastante austero. Después los enterraron con sus armas y otras osamentas. Es decir, cuando fallecía primero el padre y posteriormente la madre, enterraban a la madre con los restos del padre. Otras culturas practicaban la actividad funeraria de conservación del cadáver, como los mayas, como creo que el ejemplo por excelencia serían los antiguos egipcios. Algo que implicaba la pura prolongación de la vida. Sumerios, andinos. Así, la práctica cristiana de no abandonar a los muertos, es decir, lo que ahora llamamos un velorio. Implica también una especie de supervivencia. Estas prácticas de conservación, por lo menos la del velorio, se conserva todavía hasta nuestros días. El cirujano plástico Baudelaire de 1980 hacía, por ejemplo, el rol de embalsamador egipcio y sus pacientes jugaban una suerte de rol, vamos a llamarlo, se dice morboso en el sentido de que una persona tenía 20 años de haber fallecido, pero uno lo veía y el trabajo tan excelente de embalsamamiento, uno creería que llevaba muerto 3 días, una semana, etc. De esta manera, la prolongación de la vida se instaura en la vida misma, no en la muerte, sino antes de ella. La creencia de la inmortalidad se difunde a lo largo y ancho de nuestra cultura moderna, hacia todos los niveles sociales, desde nuevos medicamentos que tienen con el fin el antienvejecimiento, hasta los nuevos métodos de criogenia. Por ahí tenemos a Walt Disney, que ya lleva un ratito congelado, esperando a que llegue el día en que me lo descongelen y le encuentren cura a su muerte. E incluso no nada más en Estados Unidos, en Europa ya hay varios centros o clínicas, vamos a llamarla de esta manera, en la que uno pues pide que cuando fallezca se le congele hasta el momento en el que encuentren la cura de la enfermedad que lo haya a uno matado, para así regresar de cierta forma a la vida. Es decir, estamos hablando de una especie de no vida, es decir, no está muerto, pero no está vivo, pero no está del todo muerto, porque los órganos se conservan todavía en un perfecto estado, no hay un estado de descomposición. El autor Levi Broom, hablando al respecto de la muerte y de la vida, dice lo siguiente: el vivo puede ir en ayuda del muerto, proveerlo de alimentos y de otros objetos necesarios. El muerto puede mostrarse no menos generoso, dando a los vivos medicamentos dotados de virtudes mágicas, amuletos y talismanes de todas clases para ayudarles en su trabajo. Esto pues ya lo vemos un poco más, digamos que paganamente, es decir, brujería, hechicería, santería incluso, que trabajan con huesos humanos. Es a lo que se refiere este Levi Brook, de que aunque el muerto ya no está en este plano, por medio de sus huesos puede seguir ayudando al vivo. Hay algunos brujos, hechiceros, etcétera, que utilizan esto para curar, aunque también hay quien lo utiliza para perjudicar. Los muertos son parte integrante de nuestro grupo social y de un individuo
que no siente enteramente una separación que existe entre ellos. Uno al otro se dice que tienen obligaciones para consigo mismo, y de las que no se extrañan, como tampoco de las que tienen con los vivos. Es decir, le repito, la tradición que tenemos año con año, tenemos esa especie, no nada más de tradición, es también una especie de responsabilidad de ponerle al abuelito, al tío, al papá, a la mamá, su molito, su arrocito, su pulque, su tequila, sus cigarros, de compartirlo, de que sabemos que él va a venir, nos va a visitar y tenemos que recibirlo con lo que a él le gustaba en vida. A su vez, se dice que nuestros difuntos desde otro plano astral nos cuidan, nos agradecen esas atenciones que tenemos con ellos, nos cuidan desde otro sitio. Es de esta manera en la que vivos y muertos, de cierta forma, en estas fechas, 1 de noviembre, 2 de noviembre, convergen, se encuentran, nos encontramos en el mismo plano astral, no en otras dimensiones, sino que estamos en la misma. La muerte surge de la misma naturaleza como de la cultura, por lo tanto, la muerte es algo social y cultural. Los muertos servían en algunas sociedades como medio de comunicación y transmisión de información entre los antepasados y los descendientes. Formaban parte de un diálogo colectivo en forma de ritual entre los muertos y los vivos. Y esto también lo hemos visto en diferentes civilizaciones, todavía se lleva a cabo. Antes de que existiera lo que ahora modernamente llamamos el espiritismo, el tener comunicación con los muertos, ya existían otro tipo de ceremonias. Por ejemplo, si nos vamos a lo que es Norteamérica, con los nativos americanos, llamémoslo pieles rojas, cheyennes, apaches, etcétera, etcétera, ellos hacían ceremonias en las cuales llamaban al espíritu de sus antepasados cuando pedían un consejo, ya fuera un consejo desde para cosechar la tierra, desde ir a la guerra, desde qué nombre ponerle al niño, si tener hijos ya, si casarse o no. Es decir, ellos tenían una comunicación muy abierta, pero también muy íntima con sus muertos, con sus antepasados. Aquí en nuestro país, las diferentes culturas que aparecieron, aztecas, mixtecas, totonacas, toltecas, mayas, etcétera, etcétera, también tenían sus rituales, también tenían sus ceremonias que les permitían de cierta forma estar en comunicación con sus muertos. Lamentablemente, muchas de estas tradiciones, al momento de que se va evangelizando nuestro país, muchas de ellas se van perdiendo, pero también algunas de ellas se van preservando. Se dice que la muerte, si lo vemos desde un punto de vista como un ser, la muerte es el ser más parejo. ¿Por qué parejo? Porque se lleva al rico, al pobre, al niño, al anciano, al hombre, a la mujer. La muerte no distingue de clases sociales, ni de sexos, ni de edades. La muerte no es democrática. No se reparte equitativamente, al contrario. Nacer en algunas partes del mundo, como por ejemplo Bangladesh, Palestina, Sierra Leona, Irak, entre otras localidades, significa estar destinado a una muerte prematura y lamentablemente una muerte horrible. Significa estar destinado irremediablemente a morir joven. Las mujeres en estas partes del mundo se sabe que la tasa de mortandad durante el parto es altísima. Muchas veces fallece la mujer, queda el niño, o también ambos fallecen en esta labor de parto. Solamente cuando se está muerto, cuando se oponen dos cadáveres de distinta procedencia y clase, cuando se representa como cuerpos inertes, es cuando son totalmente iguales entre sí. Sin importar
si a uno simplemente hicieron un hoyo en la tierra y lo aventaron y después lo cubrieron con más tierra y piedras, o si el otro fue sepultado en un ataúd de oro, como en el caso de Michael Jackson, eso no importa, porque al final de cuentas la carne está muerta, entra en descomposición y se va, valga la redundancia, descomponiendo igual forma. Ahora sí que ahí aplica el viejo dicho de carne eres, polvo eres, perdón, y en polvo te convertirás. El polvo al polvo siempre regresa. Por ahí hay gente que piensa que hay que traer de vuelta a la muerte. ¿Cómo? Quitarle toda su máscara simbólica, desclasarla y hacerla universal, democrática, que sea equitativa, que la mayoría y no solo los que se consideren más poderosos tengan el derecho a una vida digna y por consecuencia a una muerte también digna. Hablando de esto de la muerte digna, pues podríamos hablar un poquito de lo que es la eutanasia. La práctica de la eutanasia se dice por ahí que es morir con dignidad. Es una práctica que se lleva en muchas partes del mundo. Aquí en nuestro país no es legal. Sobre todo en Europa se da más esta práctica de la eutanasia. En algunas partes de Estados Unidos sí es legal. Y esta eutanasia pues se aplica básicamente cuando una persona, sin importar si es anciano o si es joven, pero que está cercano a ya fallecer, toma la decisión de irse antes. Generalmente es en pacientes con cáncer, con SIDA, con Alzheimer, con Parkinson, cuando ellos quieren irse, y podría yo decirlo textualmente y citándolos, con lo que les queda de dignidad. Es un tema muy amplio y la verdad este tema de la eutanasia pues creo que le atañe solamente a cada quien. Uno no puede decir que está bien o que está mal porque uno no es el que está padeciendo, uno no es el que está sufriendo. Creo que la decisión de irse antes de tiempo tiene que ser algo totalmente personal e íntimo. Adueñarse de nuestra propia muerte es una de las tareas que debemos de realizar, recuperarla para nosotros y para los demás, como diría Sócrates, y que después veríamos que también lo hizo coherentemente, y cito: el procedimiento de morir es una fase esencial en la vida. Si la vida es la búsqueda de la verdad, la muerte vendría a revelar esa verdad. Otro autor de nombre Ziegler, de 1976, diría lo siguiente: la muerte abre la puerta del saber absoluto. El alma, por fin liberada del cuerpo, puede llegar al conocimiento puro. Es decir, la muerte podría ser incluso el fin de la ignorancia, de una ignorancia en la cual vivimos o estamos presentes, y que hasta que nuestro corazón no deje de latir, hasta que nuestro cerebro no deje de recibir esos pulsos eléctricos, no podremos llegar a conocer esa verdad y entonces sí saber qué hay más allá. ¿Cómo es el más allá? Si es una habitación oscura, si es una luz blanca al final del túnel, si es un reencuentro entre nuestros familiares y seres queridos, o si simplemente es un silencio absoluto y eterno, o un confort. La muerte irrumpe en nuestra conciencia de distintas maneras y formas, muchas veces como una enfermedad, y de esta enfermedad viene una larga agonía. Es un choque para nuestro yo, el cual se aferra a la realidad, entendida como aquel mundo exterior a la ella que la conforma ontológicamente. Por tanto, en esta fase no podemos incorporarla totalmente a la vida. La conciencia se mantiene fracturada sin poder asimilar el fenómeno. El mundo solo existe a través de nuestra conciencia, como diría Schopenhauer.
Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta ocasión. A las personas, por ahí entró a Marisela Macías, muchísimas gracias. A toda la gente que me estuvo acompañando. En un ratito va a estar ya la repetición de este video para aquellos que no pudieron verlo totalmente. La repetición, el podcast está www.circovolador.org el domingo en punto de las 7 de la noche, si no me equivoco. Muchísimas gracias. El siguiente episodio, pues voy a tomar en cuenta sus dudas, comentarios, sugerencias acerca de temas para tratar aquí en el programa. Les agradezco muchísimo. Los voy a dejar con otra rolita de este grupo llamado Death, es decir, muerte. Esto se llama Voice of the Soul, es decir, voces del alma. Y posteriormente en compañía de mi compañero Jorge Grajales en su programa Hacia Asia. Muchísimas gracias, se los agradezco mucho. Disfruten de esta rolita. Ahorita hablando de citas acerca de la muerte, ¿han visto la película Leon, el profesional? O llamada también El perfecto asesino. Hay una frase que dice el agente de la DEA cuando está con Matilde en el baño a punto de asesinarla. Este agente se lleva su revólver a la cabeza y dice: la muerte en estos días es extravagante. Mi querido Arturo, muchísimas gracias por estar. Bueno, ya llegaste a la última parte, pero ahorita subo el video para que disfrutes del programa. Mi querido pequeño Ripstein, te recuerdo con gran cariño, con mucho respeto. Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Esto fue su programa, se los agradezco muchísimo. Nos estaremos mirando, escuchando en otra emisión aquí, en Veritas Dei Universus. Cuídense mucho.